Mi madre narcisista y mi prima dorada. Alerta de desahogo personal y mucho texto. Quiero añadir que mi primer idioma no es el español, así que perdón por los errores de ortografía. Si tuviera que enumerar todas las cosas crueles y faltas de respeto que mi madre narcisista me hizo experimentar, nunca terminaría. Por eso quiero mencionar una de las menos graves, compararme y defender a mi prima, quien actuaba como una bully conmigo. Para poner en contexto a quienes quieran leer mi desahogo, desde los 10 años hasta los 19 años fui obligada a convivir con mi prima, la niña dorada de mi madre, quien por alguna razón parecía incapaz de soportar verme feliz. Ejemplos hay muchos, pero solo diré unos pocos. Mi prima, hasta con 16 años, se dedicaba a robar mis cosas y hasta las rompía por pura maldad. Por ejemplo, yo coleccionaba juguetes, un hobby que a ella no le interesaba, y aún así, no teniendo interés en coleccionar juguetes, me los robaba o los rompía, simplemente porque sabía el cariño y la dedicación que yo le tenía a mi colección. Además de hablar mal de mí con mis amigos y siempre intentar excluirme de mi propio círculo social. Por ejemplo, cuando tenía 17 años y salía con una amiga de adolescencia, actualmente ex amiga, y mi prima se encontraba en mi casa, cada vez que empezaba a hablar con mi amiga, de la nada ella me pedía que me alejara para poder hablar a solas con mi amiga. Incluso la tomaba del brazo y la alejaba de mí, y cuando yo intentaba acercarme, ella se alejaba aún más, queriéndome dejar sola. Y esto lo hacía de manera repentina, para no decir que escuché más de una vez, la escuché hablar mal de mí con mis amigos. Pero, en ella era la norma, sí como incluso hablaba mal de mí con mi propia madre, quien por cierto le enseñó eso y hasta parecía que la alentaba en ese comportamiento. Cuando la niña dorada de mi prima venía a mi casa, que por desgracia venía muy seguido, pasaba horas y horas encerrada en el cuarto de mi progenitora, para hablar pestes de mí, y luego como si nada hubiera pasado, venía a mi habitación para pedirme salir a dar un paseo. Para no mandarla directamente al diablo, porque por alguna razón no quería hacerla sentir mal, inventaba algunas excusas para no salir con ella. Cuando hacía eso, mi madre furiosa me insultaba delante de ella, diciéndome que soy una mierda de ser humano, que doy asco y vergüenza, que mi prima siempre me buscaba, porque era buena persona, y me quería mucho, que como podía ser tan mala con ella. Si solo quería estar contigo, me decía. Básicamente yo era la mala de su historia, por no querer convivir con una hipócrita. Mi madre siempre me manipulaba para que me sintiera culpable, por no querer estar con alguien como mi prima, utilizando insultos y chantajes emocionales para forzarme a incluirla en mis salidas con amigos y hacerme ver como un monstruo, por no querer relacionarme con la niña dorada de mi mamá. A pesar de que mi madre sabía perfectamente que ella hablaba mal de mí con mis amigos y actuaba de manera horrible, intentaba excluirme. A mi prima le molestaba hasta que yo fuera la... De hecho, la última vez que mi madre logró manipularme para obligarme a llevar a mi prima a una salida con mis amigos en ese entonces tenía 19 años. Sí, lo sé, ya estaba grande, pero aún era muy influenciable. Y mi progenitora logró hacerme sentir culpable por no querer llevarla conmigo, así que acepté. Ella intentó hacer lo mismo que hacía cuando era adolescente, o sea, hablar mal de mí con mis compas. Pero esta vez, como casi no le funcionó hablar de mal de mí, porque mis amigos le ignoraban, y también me defendían cuando empezaba a hablar mal de mí. Entonces ella empezó a insultarlos. Y ellos la ignoraron nuevamente. Entonces, cuando yo intentaba hablar con mis amigos, ella me interrumpía y no nos dejaba hablar, porque no le gustaba que charláramos de cosas que a ella no le gustaban como animes y películas. Incluso empezó a hablar mal de mis amigos delante de ellos, para hacerlos sentir mal, por su forma de hablar, vestir. Incluso empezó a insultar a un amigo mío porque fumaba. Yo le insistí para que volviera a la casa, pero ella no quería. Si tan mal le caían mis amigos, ¿por qué insistir en estar con ellos? Cuando le dije a mi madre que esa era la última vez que yo saldría con mi prima y que nunca más la llevaré a una salida con mis amigos, no hace falta decir que mi madre me insultó. Algo que mi prima tiene en común con mi madre es que, para estar bien consigo misma, deben hablar mal de mí y hacerme sentir menos que ellas. Tengo la teoría de que mi madre quería que yo odiara a mi prima, para que sea acorde a su narrativa de hacerme ver como la mala de la historia, y decir que soy una mala persona que odia a su pobre e indefensa prima. Irónico, porque cuando le conté a mi tío todo lo que sé mi prima, él se sintió sumamente avergonzado. Mi madre siempre decía que mi prima era mejor que yo no valía nada, que ojalá mi prima sea su verdadera hija. Mi madre quería que yo fuera la villana de su novela, por no querer ser amiga de la mujer que se la pasaba hablando mal de mí. Si mi prima delante de los demás me abrazaba y dice que me quiere mucho, pero apenas tomaba confianza empezaba a hablar mal de mí. Postdata. Mi madre descubrió que mi prima hablaba mal de ella, y ahora ya no quiere saber nada de ella.
Qué curiosos giros de la vida, ¿no? Actualmente trabajo y soy más independiente. Yo elijo con quién convivir. Solo por compartir la misma sangre no debes aguantar a nadie que no sea para positivo para tu vida.